también comentarles que, bueno, que la sesión está siendo grabada para aprovechar el recurso eh, pues, eventualmente poder discutir sobre la temática si es requerido para alguno de los cursos o demás, y si nuestra invitada Nicole Mesen así lo. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Me parece importante recordar que por favor tengamos los micrófonos apagados. En el momento en que haya un espacio para preguntas, entonces vamos a dar la palabra y demás al final de la sesión. Entonces sí les pediría que puedan ir anotando sus consultas. Voy a, con el permiso de todos ustedes, ajustar mi fondo porque eh, soy del color de la pared. Entonces, eh, no estoy viendo muy bien. Ok. Nada más me indican si me escuchan de manera adecuada, y Nicole también me indica si me escucha. Sí, perfecto. Genial. Muchísimas gracias entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, este martes, en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, hemos traído desde la Escuela de Orientación y Educación Especial varias actividades que buscan problematizar, repensar o discutir, dialogar sobre diferentes temáticas que aluden directamente a las personas en situación de discapacidad. Hemos utilizado los espacios para discutir sobre cultura, para discutir sobre deporte, para discutir sobre educación propiamente, y hoy queremos tomar un momento para pensar o para dialogar sobre política y discapacidad. La temática de hoy es liderazgos y discapacidad, perspectivas desde la vida política. Y nuestra invitada, como lo tienen acá en pantalla, es Nicole Mesensojo, que es activista de derechos humanos ambientales y política. Nicole tiene una amplia trayectoria como trabajadora en el ámbito de la política. Ha sido representante ciudadana, también ha sido presidenta del Consejo de, de Juventudes a nivel nacional, bueno, jóvenes con discapacidad y demás. Nicole también tiene una, una amplia experiencia discutiendo sobre temáticas de derechos humanos, sobre temáticas ambientales, ha sido ponente en diferentes espacios y tiene una perspectiva bastante crítica y bastante actual, no solamente de los derechos de las personas en situación de discapacidad, sino los derechos humanos en general, y asimismo de los aspectos relacionados con medio ambiente y, bueno, pues política pública. Nosotros queríamos aprovechar su, su trayectoria, aprovechar su experiencia para que nos comparta una serie de reflexiones sobre unas preguntas que vamos a estar compartiéndoles más adelante. No está de más recordarles el lema de este año, de la semana, que es Respetando los Derechos Humanos, derribamos barreras, que es muy atinente con lo que vamos a discutir el día de hoy. Em, Nicole, ¿cómo estás? Hola William, mucho gusto, encantada de estar por acá y un saludo a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nicole. Como le recordaba al inicio, si tenemos dudas o demás, los podemos poner en el chat, eventualmente los vamos a retomar, y también vamos a tener un espacio más adelante para poder discutirlas. La sesión de hoy la vamos a dividir en cinco espacios o cinco ejes que van a ser bastante concretos, pero que esperemos que nos permitan reflexionar bastante sobre política y discapacidad. Primero vamos a hablar un poco de discapacidad hoy.
tocar la temática, tocar un poco la categoría, cómo se ha asumido desde la perspectiva política, cómo se ha asumido en el ámbito nacional. También vamos a hablar de Estado y políticas públicas. Como tercer punto, vamos a discutir sobre representación política y personas con discapacidad, en situación de discapacidad, perdón. También vamos a hablar de justicia social y derechos humanos. Y finalmente, dado que este espacio lo ha coordinado la Escuela de Orientación y Educación Especial, queremos tomar un espacio para discutir cuál es el papel en el marco de la política y personas con discapacidad que tendrían las personas profesionales en educación especial. Em, Hoy es importante hablar de esta temática. Nosotros hemos discutido a nivel nacional ampliamente sobre el hartazgo que puede presentar hablar de política hoy. La política se ha entendido a veces como un escenario violento, como un escenario donde hay principalmente conflicto. Y bueno, cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de diálogo, tenemos que hablar de espacios seguros para encontrarnos con el otro, para discutir y pensar la otredad, para respetar la alteridad, porque a fin de cuentas la democracia implica dialogar con el otro, gobernar con los otros, para los otros, junto con los otros, y eso necesariamente invita al encuentro entre todas las personas. Entonces ahí estamos hablando de una ética de la otredad que necesariamente está presente en cualquier proceso democrático. Por eso es importante tener estos espacios, por eso es importante dialogar desde el respeto por la otredad, desde la escucha, eh, para encontrar caminos en común. Nicole, yo quería, habiendo dicho lo anterior, hacerle la primera pregunta. Cuando nosotros tradicionalmente hablamos de discapacidad en el espacio público, solemos pensarlo en términos reduccionistas, pero desde su perspectiva queríamos saber por qué es importante hablar de discapacidad como un asunto político y de derechos humanos hoy. Sí, muchas gracias, William. Yo quisiera tal vez iniciar como un rompehielo tal vez sobre el tema político y es una frase que me gusta mucho de Aristóteles que dice que el hombre es por naturaleza un animal político. ¿Y por qué él decía esta frase? Bueno, porque todo lo que el ser humano haga está relacionada a la política. Lo que pasa es que al pasar de los años, ¿verdad? Nos han hecho creer que la política es un tema aislado donde lo ve un grupo reducido de personas, ¿verdad? Tomadoras de decisiones. No obstante, yo siempre le pongo el ejemplo a la gente de que eh, siempre les pregunto, bueno, usted cuando decide qué desayunar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a querer desayunar hoy? Eso es una decisión. Cuando tiene una discusión con su familia sobre algún tema de algún viaje, por ejemplo, que quieren hacer o algún paseo que quieren hacer, eso es una decisión, aunque no lo creamos política, es una discusión política. A menor escala, sí, pero es una discusión política. Y así podría dar muchos ejemplos, ¿verdad? De esto. ¿Y por qué hago esta introducción? Bueno, precisamente por la pregunta que me haces, porque es importante hablar de discapacidad como un asunto político y sobre todo de derechos humanos. Bueno, porque la discapacidad y sobre todo la población en situación de discapacidad, históricamente hemos sido actores políticos. Hemos incidido en la toma de decisiones para el avance en materia de derechos humanos de la población en situación de discapacidad. En Costa Rica, por ejemplo, la población en situación de discapacidad, quien conoce la historia y si no, con todo gusto se las comparto, históricamente el movimiento de personas en situación de discapacidad, que el movimiento para que entendamos es el conjunto de organizaciones, activistas, familias y aliados eh, en relación a la población en situación de discapacidad, han dado grandes luchas a lo largo de la historia para poder generar avances para esta población. Un ejemplo de ello fue la Ley 7600. La Ley 7600 logró darse por la incidencia y la lucha de la población en situación de discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante ver o hablar, verdad, de discapacidad como un asunto político? Bueno, precisamente porque lo que no se ve y lo que no se nombra no existe. Es decir,
Si las personas en situación de discapacidad no estamos presentes en la toma de decisiones, prácticamente no existimos. Y bajo ese enfoque es que precisamente la población en situación de discapacidad a lo largo de la historia ha venido incidiendo para que dentro de las políticas públicas, dentro de la toma de decisiones, dentro de los distintos espacios, estén visibilizadas no solo las necesidades de la población en situación de discapacidad, sino también la misma población en situación de discapacidad en esos espacios. Es decir, desde el tema de la representatividad, ¿verdad? ¿Cómo influye el que una persona en situación de discapacidad esté en los distintos espacios compartiendo desde sus vivencias y sus conocimientos, ¿verdad? Para la gestión de esa toma de decisiones. Muchas gracias, Nicole. En esta misma línea nos preguntábamos, entonces, ¿qué implicaría reconocer la discapacidad como una expresión de las relaciones sociales y de poder, ¿verdad? Y, y la respuesta a cómo se atiende la diversidad como un derecho, ¿verdad? Como formas diversas de existir, de ser animales políticos, ¿verdad? En este sentido, y por qué es que es una tarea del Estado responder a estas particularidades de las personas. Yo diría que implica el hecho de entender de que la sociedad es muy diversa y que si realmente queremos como país tener un desarrollo, tenemos que contemplar todos los sectores de la sociedad. Si tan solo un solo sector se deja por fuera, no podemos decir que nos estamos desarrollando como país. Para que haya un verdadero desarrollo, tienen que estar todos los sectores contemplados. Entonces, el poder incluir la discapacidad y a la población en situación de discapacidad dentro de las expresiones de relaciones sociales, dentro del tema de poder, nos permite tener un verdadero desarrollo, pero también tener una visión amplia de lo que los sectores sociales requieren, ¿verdad? Por otra parte, eh, el Estado es una tarea del Estado porque el Estado es el ente que tiene el poder de toma de decisión para poder generar un cambio en la sociedad. Es decir, si bien todas y todos desde nuestro metro cuadrado podemos generar un cambio, ¿verdad? Con tareas básicas o sencillas, eh, no es lo mismo que cuando estamos hablando del Estado como tal, porque el Estado tiene recurso económico, tiene recurso humano, tiene poder de decisión, ¿verdad? Y ellos y ellas toman decisiones que impactan la vida de las personas. Para bien o para mal, toman decisiones que impactan la vida de las personas. Entonces, el poder tener contemplada la discapacidad dentro de las políticas públicas, dentro de la legislación, dentro de los recursos económicos que se invierten, nos permite que realmente tengan un impacto positivo en las personas y sobre todo en un sector de la población que históricamente ha sido vulnerabilizado. Claro. Nicole, aprovechando lo que mencionó anteriormente es difícil hablar de desarrollo si alguien va quedando atrás, ¿verdad? Ujú. Eh, quisiera que ahonde un poco en eso y tal vez respondiendo a la pregunta de cómo podría usted describir la forma en que el Estado costarricense ha abordado la discapacidad en sus políticas públicas en los últimos años. Hablando en términos de inversión, hablando en términos de programas, hablando en términos de intervención. eh, Ese avance se ha estado dando, seguimos dejando bastantes personas atrás, particularmente esta población vulnerabilizada. Ok, yo parto siempre del hecho de que uno no puede ser nunca mezquino de no reconocer los avances que como país se han generado. Costa Rica es de los pocos países de Centroamérica, incluso Latinoamérica, que tiene una robusta legislación en materia de derechos de la población en situación de discapacidad. Costa Rica está, como decimos popularmente, sobrado en materia de legislación. Tenemos leyes
que no son perfectas, ¿verdad? Pero que sin duda han sido una herramienta para para el desarrollo de la población en situación de discapacidad y para poderla poner en el mapa, ¿verdad? Eh, de la sociedad. Porque si nos vamos de nuevo a la ley 7600, es una ley que, por ejemplo, no hay nadie en este país que no la conozca, por lo menos el nombre lo conoce, ¿verdad? Usted le dice a cualquier persona ley 7600 y todo el mundo la relaciona con la población en situación de discapacidad. Entonces, tenemos herramientas jurídicas robustas que han permitido a lo largo de la historia eh, avances para la inclusión de la población en situación de discapacidad y también para la defensa de los derechos de la población en situación de discapacidad. Eh, Porque, por ejemplo, yo como activista, ¿de dónde me agarro para defender los derechos de la población? Bueno, de la normativa, ¿verdad? Eh, entonces son grandes insumos que hemos tenido a lo largo de la historia. No obstante, como todo en esta vida que no es perfecto, ¿verdad? Eh, Pasar del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho. Eh, Pasar del papel, que es una ley, a la realidad es lo que como país nos ha costado muchísimo. Y en ese sentido, por eso decía lo del tema del desarrollo, porque la población en situación de discapacidad se ha quedado atrás en ese desarrollo que como país buscamos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a números, si nos vamos a estadísticas, ¿verdad? La mitad de la población está en situación de pobreza o pobreza extrema. De la población en situación de discapacidad mayores de 18 años, para ser precisa. Eh, Más de la mitad de la población en situación de discapacidad está fuera de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Todavía hay un 30 y resto por ciento de centros educativos que no son accesibles para la población en situación de discapacidad. Esto limita el acceso a la educación. Cuando nos vamos, por ejemplo, al tema de accesibilidad y transporte público, todavía como país tenemos un rezago en ese sentido. ¿Y por qué menciono este tema de accesibilidad y transporte público? Bueno, porque si no hay accesibilidad y transporte público, difícilmente una persona en situación de discapacidad puede acceder a todos los demás derechos, ¿verdad? Porque si ni tan siquiera puede salir de su casa, menos va a poder ir a un centro educativo, menos va a poder ir a trabajar. Entonces, en eso nos hemos quedado rezagados como país y por eso es que no podemos hablar de un desarrollo, ¿verdad? Porque no todos los sectores realmente están bajo las mismas condiciones, bajo las mismas oportunidades para que podamos hablar de que el país está desarrollado. Entonces, ¿cómo ha abordado el Estado el tema de la discapacidad en políticas públicas y demás? Retomo lo que dije al inicio. En legislación estamos muy bien, tenemos una legislación robusta, pero en la práctica es donde tenemos una deuda histórica que nos ha costado mucho poderla sobrepasar esa deuda. Este, en materia, por ejemplo, presupuestaria, todavía hay un rezago. Las instituciones cuando invierten en programas o servicios, eh, generalmente el porcentaje menor va para las personas en situación de discapacidad o incluso en muchos casos ni aparecen en esos programas, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, una compañera nos hablaba que el INA, los servicios de educación todavía están rezagados para las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos, ¿verdad?, que no todos los esfuerzos que como institucionalidad se están generando están impactando realmente a todas las personas. Pero, Nicole, cuando habla de estas deudas, podríamos hablar de que hay deudas estructurales y otras que parecen ser coyunturales, o la mayoría son estructurales. ¿Cómo se podrían ver estas deudas que tiene el Estado con la población en situación de discapacidad? Las deudas son estructurales, porque hay la forma de operar del Estado, ¿verdad?
ha generado una exclusión de la población en situación de discapacidad. Irla incluyendo la población dentro de la forma de operar del Estado ha sido parte de la lucha de las personas en situación de discapacidad y también de ese cambio que siempre trato de ser positivo, de ese cambio de chip que ya ha venido teniendo la sociedad, ¿verdad? Al entender de que es importante incluir a las personas con discapacidad en la toma de decisiones. No obstante, hay situaciones coyunturales que lo que generan es un retroceso en lo que ya se había avanzado, ¿verdad? Entonces, a veces hay una situación coyuntural que nos hace, por ejemplo, retroceder en los apoyos que el Estado le ha venido dando a la población en situación de discapacidad que se encuentran en situación de pobreza, por dar un ejemplo. Este, y es por un tema coyuntural, ¿verdad? Porque llámese de que se están ahorrando recursos para pagar la deuda, por ejemplo, etcétera. Entonces, se cortan servicios sociales o se reducen servicios sociales para poder enfrentar esa situación que es una situación coyuntural. Pero si lo vemos desde un ámbito general, es un problema realmente estructural. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado como tal siempre busca, suena feo decirlo, pero siempre busca sacrificar a los sectores vulnerabilizados o a los sectores sociales, ¿verdad? Para poder enfrentar otras situaciones que son para ellos y ellas, ¿verdad? Los tomadores de decisiones más importantes, ¿verdad? Que un tema meramente social. Entonces es un tema estructural, pero en algunas ocasiones se cruza con un tema también coyuntural. Entiendo. Nicole, y cuando hablamos de planes de gobierno, cuando hablamos de diseño de políticas públicas y demás, al menos en los planes de gobierno muchas veces la discapacidad queda en anexos o quedan capítulos marginales también. Ujú. Hay que de pronto revisar muy, muy, muy a fondo para encontrar esos capítulos. También en su momento se ha alzado la voz sobre que esos elementos que tienen que ver con las personas en situación de discapacidad en el plan de gobierno aparecen como pluses que de pronto se vuelven elementos negociables o monedas de cambios. Nosotros queremos preguntar em, qué debería significar realmente incluir la temática de discapacidad en un plan de gobierno y cómo se incluye esa temática de manera que sí responda a las necesidades de la población. Sí, vamos a ver, cuando se hablan de planes de gobierno, eh, es importante tal vez verlo desde dos ópticas. Una, que es importante muchas veces que sí haya un capítulo en particular sobre algunas poblaciones, no por el hecho de que querramos excluirlas, ¿verdad? De sacarlas de la integridad del plan de gobierno, sino por el hecho de que hay poblaciones que requieren acciones afirmativas muy particulares, ¿verdad? Muy específicas que es de esa población. Entonces, lo que generalmente se hace es establecer un capítulo para esas acciones afirmativas. No obstante, el gran problema que han tenido históricamente los partidos políticos es que solo se centran en ese capítulo en particular. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de educación, de empleo, de vivienda, ¿verdad? Ahí no están contemplados esos otros sectores de la sociedad. Una de las críticas que siempre he hecho, por ejemplo, a nivel personal, es que el eje o el enfoque de discapacidad y de derechos humanos siempre debe ser un eje transversal en todo el plan de gobierno. Es decir, que cuando se está hablando de educación y se está hablando de un proyecto, vuelvo a poner el tema de Lina para no desviarme mucho. Si dentro de las propuestas está fomentar o ampliar los programas educativos de Lina, bueno, que se entienda que dentro de esos programas va a haber un porcentaje de cupos para la población en situación de discapacidad.
A eso me refiero cuando se habla de transversalizar en un plan de gobierno a la población en situación de discapacidad, ¿verdad? Em, lo que pasa es que comprender esto es lo que a los partidos políticos les ha costado mucho, ¿verdad? Es cómo integramos a la población en situación de discapacidad en todos estos temas. Y eso se da precisamente porque los partidos construyen los planes de gobierno, generalmente, ¿verdad? No quiero decir que todos, pero generalmente detrás de un escritorio. Es decir, no se contempla a las poblaciones a las cuales se van a ver impactadas por esos planes de gobierno. Como yo estaba inmersa en política, yo sí he tratado de hacer el ejercicio cuando me ha tocado trabajar planes de gobierno, de tocarle la puerta a los sectores sociales y decirles, bueno, qué es lo que ustedes requieren, ¿verdad? Y poder hacer un proceso participativo de manera que lo que se vaya a plasmar dentro del plan de gobierno sea precisamente las voces y necesidades de los sectores sociales, pero es un ejercicio que yo lo hago porque soy activista de derechos humanos y conozco, ¿verdad?, la importancia de estos procesos, pero generalmente los partidos o desconocen cómo hacerlo, ¿verdad?, porque muchas veces es por desconocimiento o simplemente por la precisa de construir el plan de gobierno, ¿verdad? Lo hacen detrás de un escritorio y lo hacen bajo su perspectiva y bajo la suposición de lo que creen que esos sectores sociales requieren, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay una gran falencia o hay un gran vacío cuando vemos los planes de gobierno, ¿verdad? Porque muchas veces, si acaso la palabra discapacidad, si acaso se menciona una vez o en muchos, ni tan siquiera se menciona. Entiendo. Y en términos de representación y participación política, Nicole, eh, ¿es suficiente con tener personas en situación de discapacidad en cargos públicos? ¿Se requiere algo más profundo con respecto a esto? La participación política, bueno, voy a hacer alusión a lo que usted mencionaba anteriormente con Aristóteles, y también traer a colación lo que planteaba Helio Gallardo, que es también filósofo, que hablaba de que está lo político y la política, ¿verdad? Donde lo político son Ujú. estas decisiones que yo puedo tomar. Si yo decido hablar de determinada forma, usar determinado concepto, es una decisión política, como usted mencionaba, desde lo político, y la política a veces entendida como este juego de partidos políticos y demás. Entonces, teniendo claras como esas dos líneas de lo político y la política, quería que se refiriera a esto, si es suficiente con tener en los cargos públicos esa representación de personas en situación de discapacidad, o si también debemos hacer algo más en otros ámbitos. Vamos a ver, es importante, por supuesto que sí, que hayan personas en situación de discapacidad en los espacios. ¿Por qué es importante? Porque qué mejor persona puede hablar desde sus vivencias, ¿verdad? Que una persona en situación de discapacidad. Es decir, no es lo mismo que vos, William, hables de la discapacidad, ¿verdad? A que la hable yo, que yo la vivo todos los días, ¿verdad? Aunque vos podés tener toda la sensibilidad y empatía del mundo, eh, no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Igual pasa con otros sectores de la sociedad, hablemos de las mujeres, por ejemplo. No es lo mismo que una mujer hable de acoso a que hable un hombre de acoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pasa más a nosotras que a los hombres. Entonces, por supuesto que es importante la representatividad de las personas en situación de discapacidad en Nicole, los creo espacios. que perdimos por un momento el audio. ¿Me escuchan? Y ahora sí, ¿Listo, Nicole? Sí, ahora ya la escuchamos genial. ok, perfecto, perdón. Cualquier cosa, he estado todo el día teniendo problemas con el internet, por eso no puse la Ya cámara, está. yo le había avisado a William temprano. Entonces, si se Tranquilidad, me va o algo, ahí me disculpan. tranquilidad, no hay nada. Em, ok, entonces la representatividad es importante, ¿verdad? Por estas razones que comentaba. No obstante, también es un tema de concientización social, ¿verdad? De entender
de que no importa si yo no tengo discapacidad, pero si yo tengo la conciencia y puedo utilizar mi voz y mi espacio de toma de decisión, donde sea que yo esté, ¿verdad? Para poder generar un cambio o para abrir los espacios para que las personas en situación de discapacidad participen, pues bendita la hora en que eso se haga, ¿verdad? Es decir, bueno, pongamos el ejemplo del espacio de hoy. eh, Ustedes lo abrieron, ¿verdad? Y ustedes tienen esa conciencia de la importancia de abordar estos temas. Entonces, ¿por qué no utilizar esa herramienta que tenemos, ¿verdad? Desde cada espacio donde nos encontremos para abrir los espacios? O bien, ¿por qué si yo estoy en un espacio de toma de decisiones, no soy persona con discapacidad, pero tengo voz, tengo voto? Y tengo poder, ¿verdad? ¿Por qué no abro un espacio de consulta, por ejemplo, a la población en situación de discapacidad si estoy elaborando una política pública? O sea, si yo puedo juntar a un grupo de personas en situación de discapacidad y consultarles ese instrumento, pues eso es parte de lo que yo puedo hacer desde ese espacio de toma de decisiones. Entonces, debemos de entender que se debe hacer un balance porque si pensamos en que solo personas con discapacidad estén en un solo espacio en particular, ¿verdad? Además de que estamos segregando, estamos teniendo una visión totalmente errónea de lo que es el enfoque de derechos humanos. Pero si por otro lado no queremos y no le abrimos los espacios a las personas en situación de discapacidad para que estén en espacio de toma de decisiones, también estamos teniendo un concepto erróneo, ¿verdad?, de lo que es el enfoque de derechos humanos e inclusión. Entonces, es importante hacer un balance, o sea, ¿qué estoy haciendo yo desde mi metro cuadrado para poder incluir a las personas en situación de discapacidad? Y por otra parte, ¿cuán importante es la representatividad de las personas en situación de discapacidad en los espacios de toma de decisiones? Muchas gracias. Y Nicole, en esta misma línea, yo sé que se vuelve complejo siempre hablar de los cómo, ¿verdad? Porque hay muchas rutas, hay muchas perspectivas, y siempre tiene que ver en muchas ocasiones con recursos, pero desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo podríamos garantizar que esas decisiones políticas incorporen esa experiencia vivida que usted mencionaba de las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo podemos garantizar que esa toma de decisiones se dé desde las particularidades, necesidades y posicionamientos de estas personas? A mí me parece que algo esencial y que no tiene ningún costo si hablamos desde la parte de económica, ¿verdad? Una, un ejercicio sencillo y que tiene cero costo es contar a las personas con discapacidad en procesos de consulta, o sea, ¿qué cuesta eso? Si ahora está con las herramientas tecnológicas se nos es más sencillo, ¿verdad? O hacemos un Zoom, le consultamos a la población en situación de discapacidad y de ahí tomamos las vivencias y las opiniones de la población para poder plasmarlas en la política pública. Recuerdo, yo fui regidora hace ya casi 2 años y estuve durante 8 años en la municipalidad y recuerdo que estábamos en proceso de hacer una página web de transparencia y a mí se me ocurrió hacer un proceso de consulta a la población en situación de discapacidad sobre la accesibilidad de la página web, porque mi interés era que si las personas con discapacidad querían consultar algún documento de la municipalidad y pudieran accesar a la página web sin ninguna limitación. Y recuerdo que hicimos un ejercicio muy sencillo a través de un Zoom. Contacté a organizaciones de personas con discapacidad y se les proyectó la página, se les envió el link, ellos y ellas ingresaban a la página, la utilizaban, nos daban sus observaciones y posteriormente esas observaciones se incluyeron dentro de los insumos que la página web tenía con elementos de accesibilidad para que las personas con discapacidad lo utilizaran. Y eso no tuvo ningún costo, ¿verdad? No se invirtió ni un solo colón en ese ejercicio que se hizo, pero sí nos dio montones de insumos, ¿verdad? Para mejorar la página web, para que fuera más amigable con las personas en situación de discapacidad. Entonces, eh, a mí me parece que ejercicios como esos se pueden hacer perfectamente.
Y por otra parte, este, creo que también es entender, y, muchas veces las personas que están en espacio de toma de decisiones eh, creen tal vez tener la verdad absoluta y no es así. O sea, tenemos que también humanizar los espacios y humanizar también los procesos. Es decir, no todo lo sabemos, no todo lo que hacemos y decimos está correcto, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa humanización de los espacios y de los procesos, creo que es importante reconocer cuando no tenemos conocimiento de algún tema o de alguna necesidad de la población, de una población en particular, como en este caso la población con discapacidad. Entonces, ¿por qué bajo ese desconocimiento no nos damos la oportunidad de consultarle a la población en situación de discapacidad y que sean ellos y ellas, ¿verdad?, quienes realmente nos digan hacia dónde direccionar las políticas públicas de manera de que tengan un impacto realmente positivo. Al final de cuentas, una persona elabora una política pública para que genere un impacto y entre mayor sea ese impacto, pues mejor para uno, ¿verdad? Que uno es el que está elaborando esa política. Entonces, si podemos incluir a los sectores sociales para que nos puedan fortalecer la política y eso nos da garantía de que la política tenga un impacto más amplio del que teníamos previsto, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entonces creo que es un ejercicio que debemos de hacer más y que, como decía anteriormente, generalmente no tiene ningún costo económico. Muchas gracias, Nicole. Hay por acá otra consulta que me parece bastante interesante. Em, de nuevo, con lo que usted mencionaba de que se deben escuchar las necesidades, perspectivas de la población, ¿no? De los diferentes sectores sociales. Nosotros, en su experiencia, podríamos hablar de que la democracia, tal como la vivimos hoy, es una democracia que se podría llamar con el adjetivo de inclusiva, o hemos ido construyendo una democracia que de pronto no responde a esos ideales. Hace poco usted compartía un post que a mí me pareció muy interesante, que hablaba de que la democracia se construye, se vive y se defiende todos los días, ¿verdad? Y a mí Ujú. me surgía esa duda con respecto a la democracia como sistema político. em, si es una alternativa que hoy la vivimos desde ahí, desde el respeto por el otro, desde la dignidad del otro. Sí, vamos a ver, la democracia es como el lenguaje ha evolucionado a lo largo de la historia. La democracia también ha ido evolucionando y el gran problema que tenemos como sociedad es que muchas veces la damos por sentada, ¿verdad? No pensamos en que la democracia se transforma, se sostiene y se defiende desde lo que hagamos todas y todos en el espacio en el que nos encontremos. Eh, Sobre la democracia inclusiva, vuelvo a lo que decía hace un rato. No quiero ser mezquina, ¿verdad? Porque la democracia sí ha permitido avances para la población en situación de discapacidad y más la democracia costarricense. No obstante, también hay que reconocer de que todavía la democracia eh, ha quedado en deuda para la población en situación de discapacidad. Y cuando hablo de democracia, hablo de una responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? No solo las personas tomadoras de decisiones, es decir, como sociedad le hemos quedado debiendo a la población en situación de discapacidad. Y es ahí, por eso yo compartí esa publicación, porque muchas veces creemos que la democracia es algo lejano, que lo forman, lo construyen y lo sostienen eh, X grupo de personas, ¿verdad? Pero la democracia también la sostenemos nosotras y nosotros desde lo que hagamos, donde nos encontremos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, para incluir a las personas con discapacidad? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé cuántas personas acá que están conectadas tienen carro, pero ¿cuántas y cuántos de ustedes se han parqueado en una acera, por ejemplo, sabiendo que una acera necesita estar libre para el paso de personas en situación de discapacidad y para personas?
peatones en general, pero me estoy enfocando en la población en situación de discapacidad que tiene una limitación de movilidad mayor que una persona que no tiene discapacidad. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo que un ejercicio para fortalecer la democracia es que entendamos que esa acera la necesitan personas y que por lo tanto no nos parquemos en esa acera, ¿verdad? Eso es un pequeño ejercicio desde algo tan básico, algo tan sencillo que podemos hacer y que realmente fortalece la democracia y hace que esa democracia sea más inclusiva, ¿verdad? Para las personas, en este caso, en situación de discapacidad. O, por ejemplo, eh, qué otro ejemplo les puedo dar de algo tan sencillo? Por ejemplo, cómo llamar a una persona en situación de discapacidad. A mí me causa mucha gracia y hay hasta memes de eso, de que muchas veces dicen que no saben cómo llamar a una persona en situación de discapacidad. Bueno, esa persona primero tiene un nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Nicole, me encanta que me llamen por mi nombre, ¿verdad? Entonces, un ejercicio básico de llamar a esa persona por su nombre, ¿verdad? Eso, aunque no lo creamos, pero es así, hace que la democracia sea más inclusiva y hace que eh, realmente cambiemos esa visión que tenemos sobre la población en situación de discapacidad. Entonces, ver primero a la persona antes que la discapacidad, ¿verdad? Entendiendo de que esa persona tiene un nombre y que es mejor llamarla por su nombre. Y si no sabemos el nombre, pues preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y poderla llamar por su nombre antes de ponerle algún adjetivo que más bien sea excluyente. Entonces, vean qué interesante cómo ejercicios tan pequeños, ¿verdad? Tan cotidianos pueden hacer que una democracia se fortalezca y que sea una democracia más inclusiva. Efectivamente, la democracia según lo que nos cuenta, se fortalece desde lo cotidiano y creo que eso es algo que podemos hacer como ciudadanos y no solamente como personas que estudian una disciplina en particular. Quería preguntarle, aprovechando este espacio y que nosotros hemos estado hablando tanto en la carrera de lo transeccional y demás, ¿cómo en la práctica usted ha visto que se entrelaza la lucha por los derechos de la persona en situación de discapacidad con otras luchas sociales, como por ejemplo género, pobreza, migración, diversidad? ¿Cómo ha visto esas diferentes luchas entrelazadas desde sus ámbitos de activismo? Es muy interesante porque yo soy una que siempre me gusta hablar de la discapacidad desde un enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque dentro de o sea, la población en situación de discapacidad no es homogénea. Em, Hay una diversidad muy amplia. Y hay mujeres, hay jóvenes, hay personas adultos mayores, hay niñez, hay personas de pueblos indígenas, otras que viven en zonas costeras, otras que vivimos en Agam, ¿verdad? Hay una diversidad muy amplia y por ende es necesario poder no solo conocer de esa interseccionalidad, ¿verdad? Y de las vivencias de cada sector en particular, sino también poder entrelazar las luchas. Yo he tenido la oportunidad, ahora que usted hacía la introducción mía del tema de ambiente, por ejemplo, es un tema que muchas veces no se piensa en que la población en situación de discapacidad se ve impactada por los temas ambientales, ¿verdad? Y se ve como algo totalmente alejado de la población en situación de discapacidad, cuando la realidad es que uno de los sectores más afectados, cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, es la población en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor vulnerabilidad. Em, entonces, es importante tener ese concepto, ¿verdad? O ese panorama amplio de que cuando hablamos de una población, esa población, número uno, no es homogénea y número dos, em, no es excluyente otras luchas de esa población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, del agro, por ejemplo, del sector agro, demos un ejemplo. Bueno, el tema de los alimentos impacta mucho la vida de la población en situación de discapacidad, porque muchas personas con discapacidad tienen una alimentación muy rigurosa,
¿verdad? Muy delicada y que requiere ciertos alimentos, que si esos alimentos se ven en riesgo por problemas de cambio climático, o por precios o por lo que sea que le quieran poner, ¿verdad? Eh, Pone en riesgo la vida de la persona en situación de discapacidad. Entonces, es importante poder tener la capacidad de poder entender de que todos estos temas se relacionan y que todas esas luchas, o sea, si la población afro, por ejemplo, emprende una lucha, eh, la población con discapacidad también se va a ver beneficiada de esa lucha, ¿verdad? Lo mismo de la lucha de las juventudes. Bueno, la población con discapacidad también se va a ver beneficiada de esa lucha que de las juventudes. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos entender esto, de que una lucha no excluye a otra. Muchas gracias, Nicole. Para dejar un pequeño espacio en caso de que tengamos preguntas de parte de las estudiantes y el cuerpo docente que nos acompañe y otros invitados, invitadas, quería hacerle la última consulta que va más dirigida con respecto a, a lo que estudiamos, la gran mayoría de personas que estamos hoy acá, que es educación especial. A veces nosotros en estos espacios los dejamos a ustedes, las personas invitadas, en un predicamento, ¿verdad? Porque les pedimos que nos conversen cosas complejas. Pero, eh, Nicole, ¿por qué es que nosotros como educadores especiales deberíamos interesarnos por los temas de la política? ¿Por qué nos debería importar esta temática en nuestro accionar profesional? Bueno, vamos a ver qué interesante esta pregunta porque creo que entonces hice una buena introducción con la frase de Aristóteles, ¿verdad? De que somos animales políticos. Bueno, precisamente porque la política también impacta a los profesionales, ¿verdad? Impacta a la educación, por ejemplo. Las decisiones que se tomen eh, impactan la dirección de la educación, ¿verdad? Entonces, entender de que no podemos ser ajenos de la política. Y cuando digo ajenos, no quiere decir de que nos metamos a participar en un partido político, no, es realmente poner atención a a las decisiones que se están tomando dentro de la política, ¿verdad? Es poner atención cuál es el rumbo al que están llevando al país, es poder levantar la voz cuando se esté, por ejemplo, excluyendo a un sector de la sociedad de la toma de decisiones, es poder tener esa conciencia de que a través de nuestra profesión podamos poder poner sobre la mesa los temas de interés de las poblaciones vulnerabilizadas. Este, entonces creo que es importante hacer ese ejercicio de siempre estar alertas, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No, no voy a generar causa acá, pero en el buen sentido de la palabra, estar alertas en cómo se están tomando las decisiones y a quiénes realmente están impactando y si están impactando de una forma positiva o negativa, ¿verdad? Y también entender cómo puedo yo desde el espacio en el que me encuentro, desde mi profesión, poder contribuir a que esas decisiones impacten de una manera positiva a todos los sectores de la sociedad. Reitero, un espacio como este, por ejemplo, donde ustedes están abriendo este diálogo, es importantísimo porque nos permite tener una visión más amplia, ¿verdad? Em, los espacios que les decía de consultas a la población en situación de discapacidad son importantes porque nos permite no solo ampliar nuestra visión y conocimiento, que muchas veces eh, la perspectiva que les da a las personas en situación de discapacidad es totalmente fuera de la parte profesional, ¿verdad? Es un tema más vivencial y muchas veces esa vivencia nos da elementos que podemos utilizar en nuestra profesión. Entonces, ¿por qué no, verdad? Generar esos espacios. Yo creo que eh, si nos desconectamos de la política, nos estamos desconectando de nuestra propia vivencia, ¿verdad? De nuestra propia forma de vivir. Entonces, creo que es importante tener claridad en que debemos de prestar atención a la toma de decisiones
y sobre todo de saber cuándo es necesario levantar la voz, ¿verdad? Desde el espacio en el que nos encontremos. Muchas gracias, Nicole. Antes de que podamos dar cierre a este espacio tan enriquecedor que hemos tenido gracias a usted, quisiera preguntar si alguien de los que están participando en este Zoom tiene alguna consulta que quiera hacerle a Nicole, alguna intervención que quieran realizar, ya sea que lo quieran comentar o que lo pongan en el chat. Tenemos un tiempito para cerca de dos preguntas. Podemos hacer otras, pero bueno, si alguno tiene alguna consulta que hacer o algún comentario al respecto. Vamos a ver el chat. Y por acá tenemos varias. Eh, Tengo una de el compañero Dylan que pregunta eh, ¿cómo cómo podemos hacernos notar como comunidad e influir en las decisiones políticas que nos afectan directamente? Lo pregunta como una persona eh, parte de la comunidad en situación de discapacidad. ¿Cómo podemos hacernos notar como comunidad e influir en las decisiones políticas que nos afectan directamente? Ok, creo que el primer paso es organizarse. Em, Tal vez les comento rápidamente, el movimiento de personas con discapacidad ha tenido sus momentos de auge y sus momentos convulsos también, porque hay una gran diversidad de pensamientos y demás, ¿verdad? Que a veces complican un poco el seguir un ritmo de trabajo continuo. Este, hace como 3 años tal vez para acá hemos logrado sostenernos como movimiento, ¿verdad? Y trabajar continuamente distintos temas, entonces hemos podido ya ir unificando al movimiento, pero para mí lo primordial es la organización, porque si nosotros no nos hubiésemos organizado, eh, fue por un tema coyuntural en ese momento, pero eso nos permitió podernos organizar y mantenernos hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que diría es organizarnos. Lo segundo es establecernos una agenda, o sea, que realmente queremos plantear, ¿verdad? Porque a veces quisiéramos abordar todos los temas, pero es imposible. Entonces, concentrarnos tal vez en los temas más prioritarios para poder empezar a trabajar en ese sentido. Y ya después, si está el tiempo y el recurso humano y demás, ¿verdad? Pues abordar otros temas. Pero creo que la organización y definir una agenda es primordial y sobre todo buscar aliados. Uno sola o solo no puede hacer las cosas. Definitivamente se necesitan aliados y en ese sentido eh, les puedo compartir desde la vivencia propia. Yo he buscado medios de comunicación, he buscado organizaciones de otros sectores sociales con el fin de poder posicionar algún tema en particular de interés de la población en situación de discapacidad, buscar incluso aliados dentro de la política, que sí los hay, muchas veces creemos que no, pero sí los hay. Entonces, generar esa articulación también nos permite poder avanzar en la posición, en el posicionamiento, perdón, de los temas que nos interesen y sobre todo en los procesos de toma de decisiones. Muchas gracias, Nicole. Voy a unir acá tres preguntas que hacen que pueden ir en una línea similar, que va así: ¿qué tanta participación existe actualmente por parte de las personas en situación de discapacidad en los planeamientos de políticas, proyectos y planes de gobierno? Pero quisiera también conectarle y aprovechar el tiempo con si sabe que, bueno, en esta nueva temporada política, ¿qué debe ser prioridad o tomar en cuenta por parte de los partidos o candidatos o presidencias en esta temática, ¿verdad? ¿Qué deberíamos pensar?
Por acá hay varias personas que preguntan eso sobre los proyectos que se tienen actualmente o los proyectos futuros que se deberían tener, qué propuestas o áreas deberíamos priorizar. Entonces quisiera que nos comente al respecto. Sí, vamos a ver, sobre la participación de la población en situación de discapacidad, eh, es, todo depende, hablando desde la parte de campaña política, ¿verdad? Porque siento que Ujú, va direccionada en ese sentido. Eh, Depende mucho de cada partido político cuánta apertura tenga para tomar en cuenta las voces de la población en situación de discapacidad. Digamos, ahí creo que el Tribunal Supremo de Elecciones pues ha quedado rezagado tal vez en el sentido de tirar la sombrilla, ¿verdad? Para que en todos los partidos políticos se aborden eh, temas de los diferentes sectores sociales, pero es un tema también de normativa y demás, que hay una falencia en ese sentido, porque los planes de gobierno ni tan siquiera a nivel normativo tienen una estructura a seguir. Cada partido monta su plan de gobierno como lo considere, ¿verdad? En ese sentido, entonces, depende mucho de la apertura que tenga un partido político. Sé de algunos partidos que han hecho procesos de consulta, ¿verdad? A distintos sectores sociales y con base a eso han construido sus planes de gobierno, pero no todos son así. Entonces, suele quedar mucho a criterio de cada partido. Sobre la otra pregunta, sobre los temas, sí, cierto, sobre los temas, ¿Qué líneas deberíamos, a qué le deberíamos poner atención? sí, vamos a, yo diría que a todos los temas, ¿verdad? Todos los temas que se aborden hay que prestarles atención. Obviamente, algunos nos chimarán más el zapato que otros, pero eso no excluye de que le pongamos atención a todos los temas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos nos van a impactar de una u otra forma. Entonces, prestarle mucha atención a eso y sobre todo prestar atención a temas, por ejemplo, que generalmente no se hablan en política. Por ejemplo, la discapacidad no generalmente, ustedes van a ver el tema en un debate, por ejemplo. Nunca se ha tocado el tema de la discapacidad en un debate. Eh, entonces, prestar atención a eso. Si algún candidato o candidata menciona a la población en situación de discapacidad en un debate, a pesar de que las preguntas del debate no sean para abordar ese tema, bueno, eso es importante ponerle atención, ¿verdad? Qué tan presente está la población en situación de discapacidad para las candidaturas, por ejemplo? ¿O qué tan presente está en el debate público en medio de una elección nacional la población en situación de discapacidad, que no somos minoría, ¿verdad? Como a veces se nos quiere hacer creer, somos el 17,2% de la población, es decir, la población en situación de discapacidad mueve la aguja electoral en campaña política y es interesante porque es uno de los sectores que menos se toman en consideración en estos procesos, pero bueno, cosas como estas son las que le debemos poner atención, ¿verdad? En los procesos electorales. Por el cual, para ir cerrando este espacio, para que tenemos una pregunta directamente sobre educación, que si considera que la educación actual en Costa Rica contribuye al empoderamiento de todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes en situación de discapacidad, para participar activamente de la vida política y para defender sus derechos. Y bueno, y si no fuera así, pues, ¿qué acciones podemos hacer nosotros desde la educación especial? Mira, creo que en ese sentido estamos rezagados. Eh, Me ha pasado, por ejemplo, de que las personas en situación de discapacidad, una vez di un curso y uno, por ejemplo, me decía, profe, eran personas en situación de discapacidad los que les está dando el curso de derechos humanos. Y uno me decía, profe, yo no sabía que estudiar era un derecho, por ejemplo, y eso a Ok. mí me llamó muchísimo la atención. Sí, hice esa misma cara suya, William, cuando este estudiante me lo dijo, porque yo decía, pucha, estamos fallando, ¿verdad? Desde lo básico que es la educación. O sea, cómo una persona desde la educación no sabe que estudiar es un derecho humano, ¿verdad? O que formar una familia,
porque otra me decía también, yo no sabía que yo podía formar una familia. Pues sí, sí puede formar una familia. Entonces, allí estamos rezagados, ¿verdad? Entonces, ese empoderamiento desde el enfoque de derechos humanos, estamos fallando desde la educación. No obstante, creo que a nivel universitario también es una realidad. Pocas personas, si no me falla la memoria, es un 18%, creo, que apenas llega a la educación superior, ¿verdad? Entonces, también ahí hay un rezago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo profesionales en situación de discapacidad que puedan empoderarse para llegar a un espacio de toma de decisiones. Entonces, creo que ahí tenemos una gran deuda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, replantearnos la manera en que la educación se está direccionando, ¿verdad? Es como replantearnos si realmente estamos abordando un tema esencial para la vida del ser humano, como los derechos humanos, ¿verdad? Que a veces lo minimizamos, pero realmente es esencial que todas las personas conozcan, entiendan, interioricen y practiquen los derechos humanos, ¿verdad? Para su propio bienestar. Entonces creo que sería como replantearnos eso, ¿verdad? ¿Qué tanta prioridad le estamos dando a los derechos humanos a la hora de educar? ¿Y cómo podemos bajar una información tan técnica como lo es los derechos humanos, ¿verdad? Un lenguaje sencillo de manera de que las personas estudiantes puedan comprenderlo y sobre todo ponerlo en práctica para poder incidir en los espacios de toma de decisiones. Muy bien, entendido. Por ahí teníamos otras preguntas, pero el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Quería aprovechar, Nicole, para agradecerle este espacio. Yo sé que tiene una agenda bastante ocupada y que, bueno, pudo sacar un momento para conversar con nosotros, para enseñarnos bastante esta temática, para hablar de su experiencia. Y yo creo que también nos deja con nuevas preguntas que debemos hacernos a nivel de carrera, que debemos hacernos como estudiantes, como docentes, y que eventualmente probablemente las sigamos molestando en algún momento para consultarle algunos aspectos que quedan ahí por fuera el día de hoy. Es un tema que nos puede ocupar mucho más tiempo aún. Nicole, agradecerle profundamente su participación, y sí me gustaría que nos diera algunas palabras de cierre el día de hoy. No, muchas gracias a vos, William, por la invitación. Bueno, también a la Escuela de Orientación y Educación Especial, ¿verdad? Por abrir este espacio. A todas y todos por conectarse. Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que lo poquito que pudimos conversar hoy sea de mucho provecho para el quehacer de cada uno y cada una. Y bueno, totalmente a las órdenes cuando me necesiten. Aquí vamos a estar. De verdad, muchas gracias y recordar de que la discapacidad no solo debe estar presente en la semana los derechos de las personas con discapacidad, sino que debe estar presente siempre, todos los días, desde el metro cuadrado en el que nos encontremos y desde todo lo que hagamos por eso, por buscar el verdadero desarrollo del país, ¿verdad? Que nadie, como dice el lema de Naciones Unidas, que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Y gracias a usted, Nicole. Que esté muy bien y buenas noches a todos y todas. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en el resto de las actividades que tendremos por acá y nos veremos en los cursos también. Muy buenas noches.